En mi programa de gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en rebaja de penas para nadie. Hemos defendido al máximo la autonomía de la rama judicial y su empoderamiento. Yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. El presidente Gustavo Petro anunció que está trabajando en la denominada Ley de Reconciliación Nacional, en la que los narcos podrán tocar a la puerta, iniciativa que se presentará en el Congreso de la República. El objetivo del proyecto es que ingresen todos aquellos que hayan cometido un ilícito o en actividades violentas, para que tengan un camino hacia una vida en paz en la nación. A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino, sostuvo Petro. Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. Una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, agregó Petro. Separaron un miembro del Partido Comunes, exguerrillero de las FARC, a decir que a diferencia de los que teníamos apellidos tradicionales que no habíamos hecho sino mamarnos de la teta del Estado, ellos habían llegado al Congreso por las armas. Y yo lo oía y yo decía, y él considera que los tenemos que aplaudir. Hay unos que llegamos al Congreso por votos y no por muertos, ni por extorsiones ni por dinamita. La pobreza que nos han dejado, suponiendo que este era un país que no tuvo pobreza y que lo que hay ahora es que hemos destruido la riqueza. No es cierto, este era un país donde el 90% de la población era pobre. Vamos en el 30%, no a la velocidad que uno quisiera, pero se ha venido reduciendo la pobreza. Y dicen, es que mira el sistema de pensiones que nos han dejado. No, es que antes nadie tenía pensión. Hemos avanzado en que algunos colombianos tengan ingreso en la vejez. Nos faltan muchos y para allá hay que seguir. Y dicen, y mira la pésima salud que nos entregan. Es que antes no había derecho a la salud. Hemos construido un derecho a la salud que hay que mejorar, que hay que llevar más adelante, que hay que completar. Pero este es un país que ha venido construyendo. Colombia fue un país más pobre, que hoy es un país de ingreso medio, que tiene unas dificultades sociales muy grandes que no debería tener, porque un país de ingreso medio no debería tener pobreza extrema. Y ese debiera ser un propósito de los próximos años de Colombia. Ni un pobre extremo en este país. Pero yo sí creo que el presidente tiene que replantear la manera como entiende la historia del país. Pues colombianas y colombianos, el perdón social está aquí, en forma de ley, que fue anunciada hace pocas horas por el presidente Gustavo Petro. Yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero ese hablar no consiste en arrodillarse, en dejarse cooptar. No, el sueño de Pablo Escobar se hizo realidad. El infierno está de fiesta. No nos sorprende, porque fue una promesa de campaña. Recordemos. La posibilidad de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico.
que implica dos condiciones al menos. Una, quitarle poder real al narcotráfico, que es su control sobre la población. El Estado puede hacerlo, el campesinado productor de coca, los consumidores, la economía popular que recibe el gota a gota. Quitarle eso con instrumentos públicos. Una pregunta, señor presidente Gustavo Petro. ¿Este beneficio es adicional a los ya anunciados por usted? Como los incluidos en el proyecto de ley de sometimiento, de penas de apenas 6 años de cárcel y de que puedan quedarse los narcos con parte de sus fortunas. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo la representante a la Cámara del Partido Verde, que todavía sigue siendo de la bancada del gobierno, Catherine Miranda. El perdón a narcos es inconstitucional. La Constitución Política en el artículo 150 dice: en ningún caso el delito de secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Esto dijo uno de los líderes de la oposición, jefe del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez. Petro no tiene la autoridad ni legal ni constitucional para dar indultos o perdones a los narcotraficantes. Sin embargo, es curioso que lo esté haciendo en este momento, no solo porque tiene que cumplir los pactos de la picota y obviamente los compromisos derivados de la financiación de su campaña, es porque estamos en época preelectoral y las mafias en todo el país son esenciales al proyecto político de Gustavo Petro y son esenciales para intimidar a los candidatos de la oposición en muchos municipios y capitales del país. Esa es la lógica del anuncio ayer en Ciénaga de Oro, mientras los narcos y los paramilitares someten al sur de Bolívar, a Córdoba y al Bajo Cauca a la violencia. Esto dijo el exministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano. Un paso más que da el presidente Petro para cumplir el pacto de la picota. Un paso más para que Bogotá se acabe de sumir en el caos. El proyecto de ley de reconciliación con el narcotráfico es un desastre para Colombia. Ese proyecto de ley permitirá que las bandas en Bogotá sigan delinquiendo por doquier, que siga llegando el ELN, las disidencias de la FARC. Ese proyecto en Colombia lo tenemos que rechazar, el Congreso lo tiene que desaprobar. Esto dijo el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Primero paz total, ahora reconciliación nacional. No importa el nombre que le ponga Gustavo Petro, lo que quiere es ofrecer impunidad absoluta a los criminales, a los mafiosos y a los narcos. En campaña aseguró que no iba a pedir rebaja de penas y que defendía la independencia y respetaba la independencia judicial. Ahora, gobernando, hace todo lo contrario. No podemos permitir que Gustavo Petro y los suyos sigan reescribiendo la historia, volviendo salvadores a quienes han sido los verdugos o posando de víctimas quienes han sido los victimarios. Los colombianos estamos absolutamente indignados y le pedimos al gobierno que recupere la seguridad como un valor democrático, que la seguridad sea una prioridad de Estado y por supuesto de este gobierno, y que apoye y respalde a la fuerza pública para enfrentar a los bandidos en el territorio. Mientras más de 500 municipios en todo el territorio nacional se encuentran en alto riesgo de ser tomados por los grupos ilegales, el gobierno nacional, disque potencia mundial de vida, anda obsesionado con sus narcotraficantes. ¿Qué será lo que les debe tanto? Pues el presidente Gustavo Petro y sus aliados no han escatimado en conseguir, a como de lugar, perdón a los narcos del país. Les hablan pasito, no los persiguen, a diferencia de los empresarios y trabajadores de la clase media, a los que casi que tildan de delincuentes y corruptos si se atreven a aplaudir a cualquier otro funcionario distinto que no sea el presidente de la República. ¿Sí ven cómo están cambiando los valores del país? Con razón, les gustaba tanto poner fotos de la bandera al revés, en los tiempos del estallido social. La verdad es que no hay cómo reconciliarse con un narco. Solo se le debe aplicar la ley, porque lo contrario es una impunidad vergonzosa y entregar el país al narcotráfico. ¿Por qué Petro solo cumple con el pacto de la picota y no con las promesas de campaña? ¿Qué pasó con el subsidio para los desempleados, con el crédito cero para estudiantes, los trenes de Buenaventura a Barranquilla y del Llano a la costa? ¿Es que el Estado colombiano solo es el de los narcos y los colombianos honrados que se frieguen? Y así, en medio de rimbombantes anuncios y con propuestas de ley que desconocen la historia de Colombia, el cambio de nuevo propone arrodillar la Constitución y la ley,
al servicio de los criminales que tanta sangre y productividad le costaron a Colombia. Mejor dicho, la propuesta de la potencia mundial de vida es premio a los delincuentes y ruina para los que cumplen con la ley. ¿No les parece que estamos viviendo en una narconovela con un final feliz? Sí, de esos que escribe el guionista y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, que se podría llamar el narcoestado. ¿Cierto que sí? Petro ofrece perdón total a quienes se dedican al narcotráfico y tienen manchadas las manos de sangre colombiana. Claro que los pactos de la picota se cumplen, claro que la financiación de la campaña presidencial compromete, claro que al igual que el ELN, estos ofrecimientos inmorales de Petro traerán más violencia al pueblo colombiano. Los narcos y los guerrilleros no entienden otra cosa y aprovechan la debilidad de Petro. ¿Será coincidencia el anuncio de ayer o será un mensaje para obtener nueva financiación de los narcos para los tristes candidatos del pacto histórico en Bogotá, en Cali, en Medellín y otras capitales? Petro prepara un gran ejército paramilitar uniendo al Golfo, al ELN, las FARC y las guardias. No se engañen, Petro se queda a las buenas o a las malas y ya pronto dará su golpe y claro que no será de la mano de nuestro glorioso ejército nacional, no señor, será de la mano de un ejército de narcos, asesinos y reclutadores de niños. ¿No han notado últimamente que el sombrero de Petro crece cada día más? Se parece cada vez más al del presidente Castillo, el triste golpista del Perú. ¿Será que los delirios de golpe anidan en la paja de los sombreros? Pero ojo, no será un golpe como el que se imaginan. Pasará por la entrega de departamentos enteros a los violentos y el retiro total de la fuerza pública. Ese cuentico de la paz total no es otra cosa que la llegada al poder del narcotráfico para garantizarse impunidad. Hoy no solo el Clan del Golfo y sus alianzas con los carteles mexicanos controlan el negocio del narcotráfico. Ahí están las disidencias de las FARC y el ELN en su alianza con Maduro. Todos son parte fundamental de este mismo negocio criminal. Y mientras eso pasa, todos los colombianos estamos huérfanos de seguridad, de Estado y de legalidad. Parece que el vivir sabroso es solo para los bandidos y para los delincuentes. Es la política del miedo y del terror. Y las elecciones de octubre son el primer espacio para que con nuestro voto castiguemos a quienes hoy desde el gobierno quieren llevar esa política de impunidad, de terror y del narcotráfico a sus ciudades, a su barrio, a sus comunidades. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.